Hola, profe, ¿cómo vas? Buenos días. Bueno, en el video presente voy a exponer mi trabajo de final de semestre. El trabajo que elegí para realizar fue una de las lecturas de la sesión 4, la lectura que tenía que ver sobre el texto del Zohar. Entonces voy a tratar ese tema. Básicamente mi intención y mi propósito es acercarme un poco más directamente desde la filosofía a ver cuál es el mensaje principal que tiene esta corriente de pensamiento místico religiosa, ¿ok? Entonces, el modo en el que hoy voy a hacer la presentación va a ser hablando un poco sobre la Torah, dando una introducción a la Torah, después hablando un poco sobre la Cábala y ya por último, la tercera parte, digamos, y conclusiones serían hablar y tocar brevemente el texto del Zohar, que fue el texto de la semana 4. Estos dos conceptos, la Torah y la Cábala, son bien importantes para entender el Zohar, entonces voy a proceder de esta manera. Bueno, el misticismo judío, digamos el misticismo judío, el esoterismo judío, a lo largo de la historia ha estudiado muchos textos, pero pues su texto base principalmente es la Biblia. La Torá se encarga del estudio del Pentateuco, que se conoce como los 5 primeros libros de la Biblia, y se puede estudiar, digamos, este estudio de la Torá empezó más o menos en los esenios y parte del pueblo de Judá se hizo hace mucho tiempo, pero pues en principio, digamos, por reglas religiosas no se permitían hacer, digamos, este tipo de estudios que trataran de desentrañar como el mensaje oculto que estaba escrito en la Biblia. Esto, digamos, sería como la primera introducción de la Torah. La Cábala es el cuarto nivel de estudio de la Torah. La Cábala es una ciencia práctica, digamos, si se quisiera decir ciencia, pseudociencia, está bien, es de lo que hace parte como de las ciencias ocultas. La Cábala básicamente lo que busca mediante el estudio de la Torah, los 5 primeros libros de la Biblia, es leer, no literalmente tratar, digamos, de extraer las ideas, los secretos principales que están ocultos en los 5 primeros libros de la Biblia. Son revelaciones que Dios le hizo a Moisés, digamos, en el caso, por ejemplo, un término que se llama los 72 nombres de Dios, son 72 códigos alfanuméricos que están representados por las letras hebreas. Este fue un código que fue descubierto, digamos, en la Cábala, mediante el estudio de la Cábala, y son unos códigos mediante los cuales el hombre puede pedir sus peticiones directamente a Dios. Eso está más presente en el Éxodo capítulo 14, versículos 19, 20 y 21. En total, cada versículo se compone de 72 letras que después se van a agrupar en grupos de 3 y van a formar códigos muy poderosos para digamos, comunicarse con el Creador. La Cábala sostiene que el árbol de la vida, que son unas esferas, digamos unas esferas circulares que empiezan con Keter, que es la luz, el primer punto de luz que surge apenas el Creador, el infinito Ein Sof, pronuncia el verbo. Apenas él pronuncia el verbo, se crea un punto de luz grandísimo que apunta hacia todas las direcciones y a partir de eso se empiezan a crear ciertas dimensiones que van a ser todas las dimensiones del alma humana y están representadas, digamos, en este estudio de la Cábala que es muy antiguo. Ya hablando un poco de la Torá, digamos, de este estudio que la religión judía ha hecho sobre la Biblia y tratando, digamos, de desenmascarar como esos secretos que Dios dejó ocultos para el pueblo judío. Ya después viene nuestra tercera parte que sería el libro del Zohar.
El libro del Zohar fue escrito en el siglo segundo después de Cristo. Es un libro realmente bien complejo, contiene muchísimas metáforas y es digamos como que es la cumbre del pensamiento y de la investigación mística de la judía. Este libro también se le atribuye en un principio a Rabí Moisés de León, pero pues digamos leyendo varios artículos como que el mismo Rabí Moisés de León decía que él no lo había escrito, que había sido escrito por Rabí Ayash, creo que se llamaba, en el siglo segundo. Y pues de hecho el libro en la misma introducción dice que fue escrito en el siglo segundo después de Cristo. El estudio, digamos, de este libro del Zohar aparece mucho tiempo después, casi que hasta el siglo XII, siglo XIII en España, y básicamente los cabalistas acuden a que empiezan, digamos, como la humanidad empieza a necesitar comunicarse directamente con Dios y a descubrir esos misterios porque el alma de los humanos empieza a alcanzar como niveles pasionales, niveles de deseos muy grandes que hasta el momento en la historia no se había alcanzado. España, quizá como yo lo mencionaba un poco en el anteproyecto, España es uno de esos lugares en los que la tradición de la cábala ha sido muy muy importante. Entonces es desde allí que se empiezan a elaborar ciertos documentos, ciertas expresiones, digamos, para poder hacerle llegar este conocimiento a la gente, porque en principio todo el conocimiento de la cábala hacía parte de unos pocos sectores, digamos, pocos sectores que tenían el poder dentro de estas escuelas, digamos, de pensamiento esotérico. Entonces no era un poder que fuera fácilmente entendible y tampoco, digamos, quizá por eso mismo, porque no se podía entender muy fácil, tampoco se transmitía de manera tan directa. Ya es más o menos hasta el siglo XX con un rabino también, que es, digamos, uno de los cabalistas más grandes de la historia porque pudo explicar el mensaje del Zohar mediante palabras, digamos, y conceptos muy modernos que la sociedad moderna fuera capaz de entender, ¿no? La cábala, digamos, estuvo ya en el siglo XII con el libro del Zohar, hubo varios atisbos también en el siglo XVI, XVII, pero no es hasta el siglo pasado, hasta el siglo XX, que el Zohar y el estudio de la cábala alcanzan su máxima difusión. Esto, digamos, también debido a, a que, como decía anteriormente, la humanidad, digamos, mediante el nuevo sistema capital que estaba surgiendo en el mundo, las industrias, el alma del hombre había alcanzado como un estado de deseo por las cosas, de pasiones, de inclinaciones, que le hacían necesariamente volver a conectarse con una fuente espiritual. Este libro del Zohar básicamente lo que quiere es expresar los 125 senderos del camino espiritual. Quiere explicar estos senderos y para las personas que leen el Zohar muchas veces pueden ser entendidos como pasajes o como metáforas, pero para aquel que ha alcanzado un estado muy elevado de sabiduría se reconoce que estos son los 125 caminos espirituales. Es un libro muy complejo, está escrito básicamente para las personas que han alcanzado cierto desarrollo espiritual, y lo que quiere, digamos, la función en sí del libro es volver a conectar el alma del hombre, el alma de los hombres, el alma del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel es como esta metáfora, no necesariamente es Israel, los judíos, sino es esta gente que tiene ese grado